Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de manometría del libro de termodinámica Cengel. Nos dicen que inicialmente se tiene un tubo en U, cuyas ramas están abiertas a la atmósfera. Desde el extremo izquierdo agregan agua dentro del tubo y desde el otro extremo agregan aceite. Al aceite lo llamaré oil. Dan la densidad del aceite 790 kilogramos sobre metro al cubo y dan la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro al cubo. En el ramal izquierdo, la altura del agua es 70 centímetros y en el ramal derecho vemos dos fluidos. No nos dan las alturas, pero dan la relación de altura entre ellos, indicando que la altura del aceite es 4 veces la altura del agua y la altura del agua es un cuarto de la altura del aceite. Piden determinar el valor de las alturas. El primer paso para este tipo de ejercicio es identificar los puntos de interés como son las superficies interfaciales y, de acuerdo al principio de Pascal, identificar puntos a la misma altura a ambos lados del tubo. El principio de Pascal en tubos comunicantes dice que para un mismo líquido, a la misma altura tendrán la misma presión. Además, debe haber continuidad del mismo fluido en el vaso comunicante. Si vemos la figura y los datos, lo mejor es trazar una horizontal en el fondo, de tal manera de trabajar el ramal izquierdo considerando toda la altura desde el fondo a la superficie, y en el ramal derecho considerar también toda la altura desde el fondo a la superficie, ya que se conocen es la relación entre las alturas de estos dos fluidos. Por lo general se traza una horizontal en la superficie interfacial entre los fluidos, pero acá nos complicaríamos debido a los datos, ya que en el lado derecho se conoce la relación de altura entre los dos fluidos. Lo mejor es calcular desde el fondo. El siguiente paso es establecer la ecuación. Los textos plantean dos formas. El primer método es igualando presiones hidrostáticas en dos puntos y determinar la presión hidrostática desde cada punto a los extremos comunicantes. Y se tiene también el método de recorrido manométrico, que consiste en igualar presiones considerando un punto inicial y un punto final, involucrando todos los fluidos. Este segundo método de recorrido manométrico es bastante eficiente cuando se tienen tubos comunicantes con varias U. Por ambos métodos dará el mismo resultado. Haré el ejercicio por el primer método, ya que este tubo nu es simple. Igualaré presiones en el fondo para cada ramal. Del lado izquierdo tenemos que la presión del fondo va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del agua, que es densidad del agua multiplicada por la aceleración de gravedad y que multiplica la altura 1 del agua. Estos son 70 centímetros. Y del lado derecho, la presión del fondo va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática de la columna del aceite, que sería densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite, más la presión hidrostática que genera la columna de agua, que es densidad del agua por gravedad por la altura del agua, que he llamado H2, para diferenciarla de esta altura del agua que llamé H1 del agua. La presión atmosférica se puede cancelar a ambos lados de la igualdad. Respecto a los datos, del lado izquierdo de la ecuación se conocen los datos de la densidad y los datos de la altura. Y del lado derecho se conocen la densidad de los fluidos, densidad del aceite y densidad del agua, pero se tiene dos incógnitas que son la altura del aceite y la altura del agua, H2. Como se conoce la relación de alturas entre ambos fluidos, se puede colocar una en función de la otra. Lo haré colocando la altura del agua, H2, en función de la altura del aceite. La altura del agua, H2, va a ser igual a la altura del aceite dividido entre 4. El siguiente paso es despejar la altura del aceite del lado derecho. Primero voy a sacar factor en común la gravedad y la altura del aceite. Vemos que la gravedad se puede cancelar a ambos lados de la ecuación. Y los términos dentro del paréntesis están multiplicando la incógnita altura del aceite. Los pasaré a dividir al lado izquierdo, quedando despejada la altura del aceite. Altura del aceite va a ser igual a la densidad del agua que multiplica a H1, que es la altura del agua al lado izquierdo, dividido entre la densidad del aceite más un cuarto de la densidad del agua. El siguiente paso es sustituir valores. Densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro al cubo, que multiplica la altura 1 del agua, que son 70 centímetros. Para llevar centímetros a metros se divide entre 100, ya que un metro son 100 centímetros. Y dividido entre paréntesis tenemos la densidad del aceite, que son 790 kilogramos sobre metro al cubo, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro al cubo, dividido entre 4. Revisaré las unidades. Kilogramos sobre metro al cubo se cancela con este kilogramo sobre metro al cubo, quedando la unidad en metros.
O pero y la altura del aceite resulta 0.673 metros. Y de acuerdo a la relación dada entre alturas, la altura 2 del agua va a ser un cuarto de la altura del aceite. O pero y resulta 0.168 metros. Ya tenemos la altura tanto del agua como del aceite. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a continuar viendo los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.